Buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Naranjo del Ministerio de Educación. Reciban un afectuoso saludo y sean bienvenidos a este espacio que en el marco del bienestar laboral docente, desde el Ministerio en articulación con la Secretaría de Educación de Piedecuesta, se ha diseñado para cada uno de ustedes y esperamos que aprovechen este espacio tan enriquecedor para descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos. Esperamos que sea de gran interés y disfrute para cada uno de ustedes. Damos un saludo muy especial a la doctora señora secretaria de Educación Adela Silva Ardila y a la doctora Lady Rojas, quienes hicieron posible este evento. La invitación es que estén muy atentos, que participen de manera activa, que diligencien el formato de asistencia que estará en el chat de YouTube y Facebook y en la parte superior de la pantalla. Y damos entonces la bienvenida al doctor Edison Serge, él es coach educativo, experto internacional en temas como el liderazgo, gestión de emociones y desarrollo de personal en el sector educativo. Actualmente es asesor del Ministerio de Educación y ha venido haciendo acompañamiento a más de 13.600 docentes y directivos docentes con este taller como equipos de las dependencias del Ministerio de Educación. Entonces le damos la bienvenida. Realmente un placer poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, realmente para mí es motivo de mucha tranquilidad, de orgullo el poder compartir estos temas. Y les digo que venimos trabajándolo ya desde hace un tiempo considerable. El año pasado pude estar con ustedes y pudimos compartir también un espacio de reflexión, lo recuerdo muy bien, en ese momento en la ola invernal por la que ustedes estaban pasando. Y hoy, digamos, en una realidad también diferente, pero muy desafiante, que es el tema de la pandemia. Y el tema de las emociones ha adquirido mucha vigencia, pero también nos desafía sobremanera porque pareciera que hoy están a la orden del día, hoy estamos experimentando algo diferente que no vivíamos antes y por tanto estamos siendo más conscientes de cómo la cotidianidad arrastra ciertas respuestas de mi parte, ciertas reacciones frente a los acontecimientos. Entonces, los conflictos hoy seguramente los estoy viviendo de manera diferente a como los vivía antes. Mis emociones las estoy percibiendo de manera diferente o las estoy percibiendo un poco más. Y eso se debe a que hoy precisamente nuestro foco ha cambiado y nuestra mirada ha cambiado. Creo que en la presencialidad, el trabajo, las ocupaciones, el trasladarnos de un lugar a otro, los tiempos que ocupábamos, no nos daban tanto espacio para poder detenernos a decir, por ejemplo, hoy me encuentro triste, ¿lo ves? Entonces, el trabajo, el estrés cotidiano no nos permitía detenernos, no nos permitía parar, no permitía que yo de algún momento determinado dijera, me siento angustiado o tengo cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque llenaba mi cotidianidad de ese diario estrés al que me acostumbraba con facilidad. Pero nos mandan a casa, llega la pandemia y ahora resulta que aunque tengo más trabajo y más volumen, tengo también más oportunidades de quedarme en silencio y de percibir qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo recuerdo los momentos de mayor aislamiento, que inclusive había silencio en las calles, y no sé cuántos de pronto aprovechamos ese momento para empezar a indagar, a hacer procesos de autoconocimiento, comprender cada vez más. Y sí soy consciente que durante la pandemia se han disparado de pronto los conflictos interpersonales, los conflictos en las familias, y eso se debe a muchas creencias que cargamos desde nuestra propia infancia. Las emociones transitan por el mundo de las creencias, pero también transitan por nuestro cuerpo. Y si algo hoy tenemos certezas es que gran parte de mis emociones reprimidas o manifestadas tienen un efecto sobre mi organismo, tienen un efecto sobre mi salud, tienen un efecto en mi realidad. Y muchas de mis reacciones, atención a esto,
tiene todo que ver con mis experiencias previas, tienen que ver con mi infancia, tienen que ver con lo que viví en mi pasado. ¿Y saben algo? Pareciera que muchos de nosotros hemos optado por olvidar lo que pasó en nuestra infancia. O justificamos acontecimientos de la infancia diciendo, por ejemplo, frases como, me dieron rejo y no me traumaticé. Y resulta que en tu cerebro hay experiencias de ese maltrato, de esas experiencias que tienes registradas. Y hoy, en tu cotidianidad, no aparece un rejo, pero sí aparece una palabra que detona una reacción de mi parte agresiva porque evoca en esa misma frecuencia experiencias de mi pasado, experiencias de mi infancia. Así que mucha atención porque entonces los conflictos que estamos hoy enfrentando, las discusiones que hoy enfrentamos, tienen todo que ver con mi historia y no con lo que está pasando afuera o no con lo que la persona me dice. El inconsciente se encuentra en un eterno presente y el inconsciente en ese eterno presente siempre es aquí y ahora. Por tanto, no distingue en si lo que estoy viviendo fue hace 30 años o es hoy. Lo que sí logra observar el inconsciente es la similitud que hay entre esto que estoy viviendo hoy y lo que viví atrás. Entonces resulta que en una discusión con mi esposa, yo hoy reacciono de ciertas formas, pero mi reacción no se debe a lo que mi esposa dijo, sino a lo que mi cerebro, buscando con millones de neuronas, trae de mi pasado y relaciona y vincula a través de un hilo conector esa experiencia dolorosa con esta experiencia del día de hoy. De esta forma, entonces, lo que mi cerebro ve en el rector, lo que mi inconsciente ve en el rector, no es al rector con nombre, con familia o a esta persona específica. Ve a la figura de autoridad masculina y trae la información de la figura de autoridad masculina de mi infancia. Entonces, en muchas ocasiones, ni siquiera vemos al rector, vemos a papá. Y si adicionalmente papá abandonó, ¿cómo es posible que hoy venga a pedirme y a exigirme cosas? O pongámoslo en la otra polaridad. Si la rectora es mujer y tengo una experiencia con mi madre con características muy puntuales y tengo en mi mente y en mi recuerdo juicios que papá hacía de mamá, es probable que yo vibre en la misma frecuencia de eso que pasó en el pasado en esta experiencia de hoy. Entonces mi inconsciente no ve a la persona que tengo al frente, sino que ve en esa persona todos los recuerdos que yo traigo. Y de allí a que muchos de los conflictos no comprendamos a veces por qué reaccionamos de cierta forma. O por qué si veo un rostro o veo a una persona digo, me cae mal. Y no tengo ni idea por qué. Y resulta que se trata de engramas neuronales, recuerdos, ¿ok? Que mi cerebro trae de mi experiencia de vida y con esa completa lo que hoy yo percibo por medio de mis sentidos, ¿ok? Los canales sensoriales, las modalidades sensoriales, las submodalidades, olfato, el gusto, el tacto, la vista, ¿no? El oído, al final son modalidades sensoriales a través de las cuales yo percibo la realidad. Entonces, mucha atención, porque yo percibo la realidad a través de esto, pero al final lo que termino realmente leyendo de esto que he observado son mis interpretaciones. Y mis interpretaciones vienen, nuevamente lo repito, de mi infancia. ¿Cuántas creencias me inculcaron a los 4, a los 5 años? ¿Cuántas frases me repetían en casa que prácticamente me llevaban de alguna u otra forma a seguir sintiendo que estoy comprometido con mi padre, con mi madre, y que si no me comporto como ellos me lo pidieron, lastimosamente voy a fallarles?
Entonces, durante los primeros años de vida se produce un importante proceso de aprendizaje y es asociativo, ¿ok? Que conlleva grandes cambios en nuestro cerebro. Las neuronas se mielinizan y van estableciendo conexiones entre ellas a partir de esas experiencias. Pero ¿cuáles son esas experiencias? El estrés emocional entre papá y mamá, las discusiones que puedo presenciar, el regaño que papá me da, las injusticias que percibo de niño cuando me dicen comparta siempre, déle esto a su hermano, usted cuide a sus hermanos menores y si les pasa algo, usted es responsable. Entonces, atención, que a partir de esas creencias aprendidas desde muy temprana edad, yo hoy tengo un sentido de responsabilidad en el que si algo le pasa a las personas con las que vivo o a mis compañeros en la institución educativa, me siento culpable, porque me han inculcado, de alguna u otra forma me han inculcado una creencia. Y esto pasa mucho y lo he encontrado mucho en nuestro sector. Usted es el hermano o la hermana mayor y resulta que desde los 9 años, 10 años, ya es papá o ya es mamá. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a los menores ya que mamá y papá trabajan. Entonces, usted crece en ese ambiente prácticamente ya ejerciendo la labor de mamá o la labor de papá y resulta que llega a su vida adulta y perfectamente puede concluir que no quiere tener hijos. Porque para su inconsciente, usted viene siendo madre desde los 9 años. El inconsciente no distingue en si hubo un parto. El inconsciente sabe que la responsabilidad que te asignaron desde pequeño es esa. Ahora imagínate que te repitieron desde casa, las cosas tienen que ser perfectas. Usted no se puede equivocar. La equivocación lleva al fracaso. Entonces resulta que hoy estás de adulto y no toleras un error. Y eres de los que tarda meses dándote golpes de pecho por la equivocación que cometiste, porque se te escapó algo, porque olvidaste algo y porque para ti la equivocación no cabe en tu mente. ¿No será que es justo que yo empiece a cuestionar todas esas creencias para poder de alguna u otra forma experimentar mi vida de manera distinta? ¿No será que es justo que ya a mi edad adulta, cuando estoy acompañando niños, niñas y jóvenes, empiece a mirar mi vida en retrospectiva y a comprender que hoy mi inconsciente sigue experimentando las mismas sensaciones inconclusas de mi infancia? Y lo hago a modo de pregunta, porque si algo yo considero oportuno hoy con este ejercicio que vamos a hacer en este espacio de reflexión, es que vale la pena cuestionarse, vale la pena preguntarme si es que siempre tengo la razón, o qué es lo que hace que durante toda mi vida ceder la razón al otro sea motivo de migrañas, dolores de cabeza, discusiones. Cuando yo lo que necesito realmente es empezar a comprender cada vez más que esta rigidez de mi mente a veces ni siquiera me pertenece. Fue la terquedad que vi en casa, fue lo que observé en mi hogar. Y esto es vital para empezar a entender cada vez más y a comprendernos cada vez más. ¿O usted cree que las decisiones que hoy toman o las posturas que hoy asumen con respecto a los desafíos que estamos enfrentando, por ejemplo, con la pandemia, se debe a un capricho del día de hoy? ¿O se debe a una idea que me surgió nueva? Lisa Feldman Barrett es una neurocientífica que durante 25 años viene trabajando con miles de personas comprender las emociones. En su libro, La vida secreta del cerebro, ha logrado desarrollar una comprensión de cómo las emociones son recuerdos. Y si las emociones son recuerdos, quiere decir que yo hoy me emociono, yo hoy tomo postura, yo hoy opino gracias a los recuerdos. Por tanto, las conjeturas y las predicciones que mi cerebro genera con millones de neuronas a partir de lo que hoy percibo, es algo que se complementa. Entonces resulta que hoy yo estoy experimentando un conflicto interpersonal y lo que hace que reaccione de esta forma, que puede ser con rabia o con tristeza o con desilusión o con miedo, depende de mi vida.
depende de mi historia. Entonces, piense un poco cómo estamos tan conectados con nuestra infancia que algunos autores inclusive, o algunas personas a veces, lo ridiculizan y dicen, entonces yo estoy traumatizado. Y otros dicen, pero entonces todos estamos traumatizados, Edison. No, no estamos traumatizados, todos tenemos experiencias traumáticas que hacen que hoy responda de una forma u otra. El miedo que cada uno ha experimentado frente a la pandemia no es el mismo. Así usted tenga una persona aquí sentada a su lado, su miedo frente a la pandemia es diferente al de la persona que está allí. Y puede que concuerden en ciertas cosas, pero lo que hace que usted experimente ese miedo con esta persona específica o con esta pandemia son los recuerdos, son las posturas, ¿ok? Las posturas que asumió su familia frente al peligro de muerte. Históricamente, sus ancestros. Es más, nosotros tenemos la información de nuestros bisabuelos frente a la pandemia del siglo pasado. La forma como reaccionaron las personas frente a esa pandemia viene viajando de generación en generación por medio de nuestra expresión genética. El ADN tiene un registro genético en nuestro genoma a partir de los ambientes emocionales que vivieron nuestros seres queridos. Entonces, mucha atención, porque Nisa Carey se escribe Nesa con doble S, Carey, C y termina en Y, Nisa Carey, tiene un libro que se llama Revolución Epigenética. Y ella se atreve a ponerle cifras a esto que estoy diciendo. Dice que el 80% de tu personalidad y tu carácter depende del ambiente emocional que vivió tu madre en el embarazo. Depende del ambiente emocional de tu abuela en su embarazo. Depende de los primeros 3 años de vida cuando estabas pequeño. Tu cerebro, todo tu registro neuronal, todas tus neuronas, todas tus conexiones, se consolidaron a modo de espejo del cerebro de tu madre. Por tanto, durante esos primeros 3 años y mientras estaba en el vientre de mamá, recibí una carga de información que hoy se ve reflejada en mi vida de adulto. Entonces, si mamá rechazó el embarazo, si mamá fue maltratada, si mamá fue abandonada o si mamá fue protegida, según haya sido el escenario, así hoy esto se refleja en mis decisiones, en mi experiencia, en mi profesión y en las interrelaciones o en las relaciones interpersonales que hoy vivo. Entonces es probable que muchos de nosotros hayamos nacido de embarazos no deseados o no planeados. Inclusive, hasta un embarazo en un hogar, en un matrimonio, no necesariamente era deseado. No necesariamente era proyectado. Y el proyecto de concepción, es decir, solo el ejercicio, atención a esto, que una pareja esté dispuesta a programar, a proyectar el nacimiento de un hijo, ya genera de por sí, en ese cúmulo de células generadoras de vida, en ese intercambio de información, un ambiente propicio para que ese adulto tenga equilibrio y sea una persona cada vez más coherente emocionalmente. De un proyecto de concepción a un embarazo en armonía, a un embarazo protector, no importa cuál sea tu ambiente socioeconómico. Hasta el ambiente más adverso, más difícil, si es concebido en un ambiente de amor y protección, tienes infinitas posibilidades en tu vida adulta. Infinitas posibilidades de reescribir la historia de tu propia familia. Y esto lo ha demostrado la epigenética. La epigenética conductual, precisamente Nisa Carey, ha demostrado cómo los ambientes emocionales de nuestros seres queridos, de nuestros ancestros, marcan un derrotero en mi existencia, en mi vida adulta. Y cómo ese ambiente emocional hoy lo estoy reviviendo o buscando complementarlo. Después de los 3 años, hasta los 6 años de edad, mi cerebro está funcionando por medio de campos energéticos o de ondas que son prácticamente hipnóticas. Mi cerebro está casi que en una vibración hipnótica. Por tanto, todo lo que se dice, todo lo que se expresa, todo lo que realmente me dicen en casa
hasta los 6 años queda programado. Todo. Entonces, atención, si mamá y la abuela me repetían en casa a los 5 o 6 años, a los hombres hay que complacerlos, a los hombres hay que brindarles todo lo que necesitan. Usted siempre atienda primero a los hombres. Mira el programa. Entonces resulta que llega tu vida adulta y estás viviendo un matrimonio donde eres maltratada, donde la persona es infiel, donde sufres conflictos cotidianos, pero hay que complacer al hombre. Y tu programa sigue leal, porque para ti incumplir ese mandato sería traicionar a mamá y a la abuela. Y esto es inconsciente. Entonces, ¿cuán responsables somos hoy de poder educar cada vez niños con mayores habilidades emocionales? Porque como adulto soy consciente que lo que le repito y le digo queda para el resto de la vida. Vamos a hacer un ejercicio y claro, sí vamos a tener espacio para preguntas, ¿ok? Por medio de el en vivo. Yo no creo que estamos transmitiendo por YouTube, si no me equivoco, o por Facebook, no lo sé. Pero voy a pedir que en los comentarios de las redes sociales a través de las cuales ustedes se están conectando, me respondan a la siguiente pregunta. Sobre todo, quiero que completen la frase que voy a plantearles. Yo voy a decir una frase, ¿ok? Y le voy a pedir que esa frase usted la complete, ¿bien? La frase es muy sencilla. Y Caro, ¿me ayudas? Aunque aquí me aparecen también en el StreamYard, me aparecen algunas veces como unos pantallazos, pero no alcanzo a leerlos. Entonces, Caro, ¿me ayudas? La frase es la siguiente. El niño va a salir a jugar al patio. ¿Qué le dices? Completa la frase. La repito. El niño va a salir a jugar al patio. ¿Qué le dices? Entonces, estoy atento a sus respuestas por los comentarios. Ten mucho cuidado. Ahí va la primera. Diviértete. Muy bien. Ahí alcanzo a ver algunas, Caro. Si se me escapa alguna, me la dices. Cuídate mucho. Ok. Tenga mucho cuidado. Échate bloqueador. Buenísima esa. Pórtate bien. Muy bien. Cuídate, mi amor. Excelente. ¿Qué más? Ubíquese allí. El niño va a salir a jugar y usted le dice, debes estar pendiente y aplicar normas. Ojo a esa frase. El niño va a jugar y usted le dice eso. Juega con cuidado, hijito. ¿No? Ya aquí esta persona supuso que se trataba del hijo. Yo dije, el niño va a salir a jugar al patio. ¿Ya hizo la tarea? ¿Ok? Ten mucho cuidado, ¿no? Miren cómo vamos repitiendo el tema de cuídese, ¿no? No hables con extraños. Me encanta esa, Diana. Importantísimo. No hables con extraños, ¿no? Bien. Aprovecha el tiempo. Mira con quién juegas, ¿ah? Ve que mires con quién juegas. No vaya a pelear. Ojo también a esa. Ahora yo les hago una pregunta. No pelee. Miren, es lo mismo, ¿no? Ahí resonamos. Ahí aparece nuestra historia, ¿ok? Entonces piense un poco en esto. ¿Quién cree que acaba de responder a mi pregunta? ¿El adulto, profesor, padre de familia, madre de familia? ¿O el recuerdo de un niño al que le advertían qué tenía que hacer si estaba jugando o si iba a jugar? ¿Con quién, desde dónde creen que ustedes respondieron? ¿Ok? Traemos esa información tan arraigada que hasta completar una frase me lleva a evocar esos momentos. En estos días cuando hice la pregunta, alguien inclusive hablaba de ten cuidado con la alberca. Otro decía, el perro está suelto, no salgas. ¿De dónde cree que viene la información? Viene de tu infancia. Y mi pregunta para ustedes, atención, es la siguiente. ¿Por qué tiene que cuidarse? ¿Qué le va a pasar si va a jugar? Se puede caer, otro miedo. Se puede raspar. ¿Y cuál es el problema? Son niños. Tienen que transitar por ello, ¿no? Algunos inclusive dicen, ve y diviértete, disfruta. Y puede ser porque fue su anhelo en la infancia o porque efectivamente contó con la fortuna de que en casa le permitieran ser niño. Y a muy pocos de nosotros nos permitieron serlos. Y hoy nosotros
A pocos les permitimos serlo. ¿Por qué? Porque hemos dejado y hemos encerrado en una habitación con llave al niño interior, a nuestra infancia. Y muchos a veces preferimos no recordar nuestra infancia. Y nuestros miedos hoy de adultos, con respecto, por ejemplo, a si me contagio o no me contagio, viene también de allí, viene de esa información. Entonces, qué importante ser conscientes que el primer paso, la primera invitación que yo quiero hacerles en este taller, y sé que el año pasado nos reunimos y tuvimos un encuentro en el que conversamos mucho con algunas instituciones, tengo entendido, no recuerdo si eran todas, creo que no, pero sí recuerdo muy bien que algo que yo mencionaba es, empieza a conocerte cada vez más, empieza a aceptarte cada vez más, empieza a abrazar tu propia historia y no a rechazarla, porque si yo hoy pretendo borrar ciertos episodios de mi vida, como me decían hace una hora en Barranca, alguien me decía, ¿cómo borro, cómo cancelo esos recuerdos dolorosos? Yo le decía, no los puedes borrar, no los puedes cancelar. Lo único que puedes hacer es comprenderlos de manera diferente, leerlos de manera diferente. Y leerlos de manera diferente implica el perdón, implica la aceptación. Atención, ¿eh? El cerebro no deja nada inconcluso. Siempre lo va a completar. Por tanto, de un episodio, de un escenario donde en algún momento determinado experimenté un estrés emocional, ese estrés emocional que presencié entre una discusión que hubo en casa, donde presencié maltrato y yo no pude hacer nada, el inconsciente me sigue llevando a escenarios donde encuentro frente a mis ojos el maltrato. ¿Ok? Y ese maltrato que estoy observando en mi inconsciente resuena con ese escenario. Y adivina la vida para qué te pone esta escena de maltrato hoy. Para que finalmente puedas perdonar ese episodio de allá. Jamás, atención, un rencor que perdure por el resto de la vida va a permitir que te liberes. La libertad que puedes verdaderamente obtener, la armonía y la paz, solo la vas a obtener cuando resuelvas cada momento de tu existencia. Y eso se resuelve y se completa solo cuando reescribo mi historia y estoy dispuesto a comprender que ese maltrato del que fui víctima, que esos abusos de los que de pronto fui víctima, hoy han hecho de mí el ser humano que soy. Con dolor, con sufrimiento, pero que tengo que también poder escoger el perdón como una opción. Porque en la medida en que guardo ese rencor, mantengo no solo presente el dolor, sino que mantengo presente una sensación de no haber finalizado un episodio como estos. Y la vida me sigue mandando. Voy a ir interactuando con las preguntas que me van enviando de ustedes, ¿no? ¿Cómo manejar, perdón, había una antes, cómo reprogramar a un adulto para que transforme realidades más positivas? ¿Sabes qué es lo más importante? Yo diría que, Néstor, más que reprogramarlo, yo me atrevo a decir que se trata de reescribir un poco también la historia, de generar cada vez más ampliar la comprensión. ¿Qué es lo que crees que estás viendo hoy? Voy a entrar en el mundo de la percepción como una clave necesaria para poder leer los acontecimientos desde una mirada distinta. La realidad no la veo como es, la veo como soy. Y si la realidad no la veo como es y la veo como soy, ¿qué creen que es lo que pasa cuando observo una situación que me estresa? Que estoy observando mi espejo, que estoy observando mi realidad. Entonces, el saber que esto que tanto me molesta o que esto que tanto me fastidia tiene que ver conmigo, ya es un cambio neuronal. Ya está generando nuevas conexiones. Y sí, y la programación neurolingüística puede ayudarnos, pero no se trata de que te repitas frases que de pronto no han bajado al alma. Porque yo te puedo hablar con un lenguaje propositivo. Yo puedo todos los días repetirme algo. Yo puedo generar anclajes y me toco el dedo y recuerdo que estoy en un espacio en paz. Puedo generar muchas estrategias, pero lo más importante es que tú escojas el perdón de tu propia historia. No pienses que como adulto estás desprendido de esa historia de la infancia. No, ustedes están completamente conectados con su niño interior, que es tu época de infancia. Y allí puedo empezar a transformar mi vida como adulto.
porque puedo empezar a darme cuenta que esta forma negativa de ver la vida también me fue inculcada. A veces ni siquiera me pertenece. Se debe a los avatares y a las dificultades que he tenido que enfrentar, pero sobre todo se debe a lo que viví en casa. Si en casa, ya desde muy pequeño, me transmitieron la desconfianza y me decían, no solo me decían la frase de no juegues con extraños, sino que me decían piensa mal y acertarás, no confíe en nadie y este programa está inculcado, pues yo crezco, adivina cómo, pensando mal de los demás, desconfiando de los demás y siempre poniendo en duda todo. De eso tan bueno no dan tanto. Y siempre estoy prevenido, pero a partir de esa experiencia. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Allá, a la infancia. ¿A dónde tengo que resolver? Allá, en los recuerdos de ese niño. ¿Dónde tengo que tocar la puerta? Pues definitivamente en el niño interior, en mi infancia, en esos episodios, y poder reescribir mi propia historia a partir de una comprensión y de la compasión que puede tener un adulto con un niño indefenso. Yo no invito al adulto a que vaya a su infancia para que regañe o justifique lo que vivió ese niño. Invito al adulto que viaje a su infancia para que abrace a ese niño y le permita a ese niño que comprenda que a pesar de su corta edad, lo que hacía papá realmente era la única herramienta que papá tenía en ese momento de la vida, porque no había conocido otra y porque papá también tuvo una infancia y a su vez recibió el mismo trato, ¿ok? Y atención, ¿ah? Yo puedo efectivamente empezar a reescribir mi historia en la medida en que estoy dispuesto a conectarme con mi historia. Pero si desde pequeño, ojo a esto me lo contaba una maestra, este ejemplo lo he traído en las últimas 2 semanas porque para mí fue sumamente movilizador cuando ella me dice que a sus 8 años mamá la obligaba a escribirle cartas de odio a papá, porque papá había abandonado, papá no estaba en casa, ¿no? Se fue y se fue con otra mujer. Entonces mamá se encargó a esta niña de 8 años de cuando papá le mandaba dinero, que se lo devolviera y le decía, le vas a devolver el dinero y vas a escribir, papá, su plata no nos sirve porque no sirve para nada. Usted no nos da la plata que necesitamos. La plata de mamá sí, porque mamá sí se esfuerza, pero usted no sirve. Y esta niña creció no conociendo a papá, sino viendo a un marido que abandona. Entonces nunca fue hija. Y se encuentra hoy a sus 39 años, a puertas de una separación, viendo en los hombres el juicio de abandono. Entonces qué bonito cuando empiezas a darte cuenta que no habías conocido a papá y que hoy puedes conocerlo con ojos de hija, no con ojos del sufrimiento de mamá, porque al final tus lentes fueron la opción que diste a tus 8 años, 9 años, y fue darle la razón a mamá. Y claro, se la podías dar. El gran problema es que dejaste a un lado y empezaste a juzgar a partir de tu madre a papá. Y al final, la condición de papá no puede ser cuestionada por la condición de hombre infiel. No sé si estoy siendo claro con esto, pero lo que quiero que veamos es cómo cogemos a nuestros hijos, los ponemos en medio de una discusión de adultos y les enseñamos a que separen, distancien, odien, rechacen. Y si yo quiero que realmente haya una transformación hoy en el adulto que somos, tengo que comprender que debo pararme en una nueva mirada, en una nueva forma de ver. Aquí nos dice, por ejemplo, Vivian, tu enfoque desde las constelaciones. Las constelaciones es una forma de trabajar el transgeneracional, ¿no? Sabes que la psicología del transgeneracional trabaja el tema de cómo la información viaja de ancestros a ancestros, de tus abuelos a ti, y trabajan mucho una técnica que es la de ponerse en los zapatos del papá o ponerse en la infancia de mamá, y me parece súper apropiada. Yo lo trabajo desde un enfoque que es la bioneuroemoción, conexión con la epigenética, con biología de la creencia de Bruce Lipton, y realmente lo que trato sí de comprender es que el reconciliarse con la infancia resulta un método altamente efectivo. Perdonar allá es un método altamente efectivo. Constelaciones lo hace a través de un método claramente definido, donde un constelador te permite vivir el paso a paso. Yo trato de desarrollarlo sin que necesites a otro para esta mediación.
que necesitan de pronto a alguien que lo guíe, ¿no? Y creo que ahí está un poco la clave. Hacer que el rechazo de un padre en la infancia no genere dolor en la adultez, ¿ok? Exactamente. Porque al final, ¿el rechazo de quién era? ¿Tuyo como hijo o de tu mamá como pareja? ¿Quién es quien rechaza? Y el abandono que puede darse, pero al final te dio la vida. Siempre hay algo que agradecer. Y qué pena que lo diga como tan libre y tan tranquilo, porque en estos días lo dije y alguien se alteró mucho y me decía, o sea, que tú me dices que a pesar de que abandonó, nos dejó y no lo conocí, lo tengo que perdonar. Yo no, tú no tienes que hacer nada por lo que yo digo. Lo único que sí te digo es que existe gracias a él. Tú verás qué haces con esa información. Si guardas este rencor el resto de tu existencia y sigues completando la información con nombres que abandonan, porque tu inconsciente, y como lo decía ahora, tu cerebro va a buscar completarla. Y hasta que no trasciendas ese episodio inconcluso, sigues resonando en la misma frecuencia. Usted puede pedir traslado, mi querido profesor, a otra institución educativa, pero lo que hizo que usted se trasladara, el altercado que llegó inclusive a temas disciplinarios con un compañero o una compañera, si usted no lo busca en su historia, a donde vaya va a encontrar otro rostro con esas características y con esos mismos problemas. Porque lo que no me atrevo a decir es que el problema es mi responsabilidad, no mi culpa, pero sí mi responsabilidad. ¿Y cuán mágico puede llegar a ser el simple ejercicio de decir, me haré cargo de estas circunstancias? Quiero entender qué es lo que hace que yo me encuentre con hombres que me maltratan. ¿O qué es lo que hace que yo me encuentre con una mujer autoritaria? Me decía un maestro, ¿no? Siempre Edison, mis parejas han sido mujeres que me mandan. Yo, ok, ¿cuál es el problema? De pronto tú tienes más información femenina que masculina y ahí tienes la parte masculina de tu hogar. No, pero es que me molesta y me da rabia y yo quiero mandar y no me atrevo. Otro programa, ¿lo ves? Inculcado desde pequeño. Como él presenció el estrés de un papá que fue infiel, de un papá que era autoritario, de un papá que no permitía a mamá hablar, optó por su madre, le dio la razón a mamá y ya se ha encargado él de encontrar en la vida la energía de papá que negó. ¿Y dónde se la ha encontrado? En sus parejas. ¿Lo ves? ¿Y él con qué energía está? Con la de mamá. Entonces, en la energía de mamá, él encuentra a alguien que equilibre porque se necesita esa parte también. Ambas informaciones son importantes, ¿ok? Entonces, comprender cada vez más nuestras emociones es comprender que si son recuerdos, que si son biológicas, yo tengo el dominio sobre ellas, pero no, el dominio sobre ellas jamás va a ser rechazarlas. Voy a transitar al menos por 3 emociones. Esto lo hice ahorita en Barranca y qué pena que a veces no sé si ya dije el ejemplo aquí o lo dije hace 2 horas porque me embolato. Entonces, pienso un poco en esto. La rabia. ¿Qué le han enseñado a usted sobre la rabia? ¿Qué le han dicho de la rabia? Normalmente, ¿cómo se juzgaba la rabia en casa? Y este programa está allí, al punto que en muchas ocasiones decimos que la rabia hay que evitarla a toda costa. Al punto de decirle al niño que si siente rabia, que se encierre y cuando se le pase vuelva a salir. Entonces, niego una emoción tan necesaria que biológicamente prepara mi cuerpo para defenderme, marcar territorio, poner límites y para lograr un objetivo. Esa es la energía que mi cuerpo deja brotar, deja salir cuando hay rabia. Entonces resulta que me la trago, la acumulo y la echo a mi sombra. La acumulo y la echo a mi saco de la sombra. Y me digo, es que a mí no me gusta el conflicto. Es que a mí no me gusta la confrontación. Y sigo acumulando, y sigo acumulando. Y resulta que cuando llega el detonante, el engrama neuronal que se dispara a partir de una palabra de tu pareja, como el ejemplo que siempre traigo, cuando la esposa le dijo mentiroso al profesor en medio de la cena, cogió el mantel y tiró los adornos y tiró los platos al piso, porque la palabra mentiroso en su inconsciente era lo que mamá le decía a papá cuando era infiel, en una escena donde mamá le tiraba cosas. El profesor, que nunca confrontaba, que siempre era armonía,
que siempre era paz, escuchó el detonante. Mentiroso. Se activa el engrama, la amígdala reserva el recuerdo de ese episodio tan estresante cuando él tenía 7 años. ¿Qué hace él? Primero, repite lo que hacía mamá, lanzar cosas y gritar, ¿no? Y segundo, reivindica a papá porque reacciona. Papá se callaba, papá no hacía nada, papá se quedaba quieto y esquivaba lo que mamá le lanzaba. Entonces él, en esta escena, lo que hace es completar esa información. Y me decía, con un cierto grado de culpa, me desconozco, Edison, yo nunca había hecho esto en mi casa. Le dije, bueno, ya vas a comprender de aquí en adelante que la rabia tiene que salir de a poquitos y a diario, y no en versión masterizada a modo de exceso. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque acumulo. Entonces, atención, la rabia te pide, confronta, pon límites, defiéndete. Esto se lo digo a quienes viven en pareja. Si usted es de los que quiere vivir en armonía todo el tiempo con la pareja y se traga lo que le disgusta y se lo traga una vez más, tarde o temprano va a salir. Y si no sale a modo de exceso y reacción agresiva, va a salir a modo de síntoma. Por algún lado sale. Migraña, fuerte dolor de estómago, por algún lado sale. Entonces, qué importante poderlo gestionar. Yo puedo reaccionar, pero la clave está también en que como maestros tenemos que empezar cada vez más a comprender que más que juzgar la rabia del otro, esto implica una comprensión y que el maestro que mama gallo todos los días, que bromea, el día que tiene rabia, no tengo por qué decirle, ayer no se lo dieron, y empiezo a decir frases para burlarme de su estado emocional, porque también nos burlamos de los estados emocionales. Todo lo contrario es, ok, esta persona hoy transita por su rabia, aceptemos. Una comunidad educativa que comprende las emociones es una comunidad educativa que no juzga las emociones de nadie y que las acepta. Y que acepta la tristeza, acepta la rabia, acepta el repudio, acepta la alegría, acepta los miedos. Ahora bien, la tristeza entonces tiene 3 mensajes para ti. ¿Ok? 3 mensajes claros. Detente, haz silencio y reflexiona. Miren qué bonito. Detente, haz silencio y reflexiona. ¿Estás triste? Vive tu duelo. Es para eso. Es para reflexionar, es para callar. Entonces veo a mi hijo triste y salgo corriendo a darle una tableta, un celular para que se divierta. No, déjalo que transite por la emoción. Estás formando un competente emocional adulto. Déjalo que transite por el aburrimiento. Al igual que tú. Si sientes tristeza, por favor, permítetela. Dedícale el tiempo. Pero no, somos tan tercos que un día estoy triste, tengo volumen de trabajo acumulado y entonces, a pesar de mi tristeza, hago de tripas corazón y me distraigo con el trabajo, ¿no? Y empiezo a trabajar. Mediodía, un dolor de cabeza intenso, me tomo 2 Advil y sigo trabajando. Y resulta que el dolor de cabeza es la incoherencia de no estar viviendo la tristeza en tu día y el quererle huir. Entonces te manda una migraña y tú lo que haces es echarle 2 paliativos para poder seguir haciendo lo mismo cuando el cuerpo te está gritando. Entonces, ¿cómo pretendemos escucharnos entre nosotros y comunicarnos si ni siquiera escucho mi propio cuerpo? La migraña te está diciendo, acuéstate a dormir y a descansar, por favor. ¿Y qué haces tú? Seguir trabajando. Entonces, la tristeza hay que transitar por ella y tienes la posibilidad en medio de ella de desarrollar creatividad, de proyectarte, de ser cada vez más intuitivo, porque estás permitiendo que tu cuerpo lo viva. ¿Lo ves? Entonces, qué importante ir comprendiendo que la mirada en las emociones negativas hay que evitarla a toda costa. Por favor, ¿cómo le vas a llamar emociones negativas a algo que es biológico? A algo que es evolutivo, a algo que te permite responder. No le llames negativas, son emociones y transitamos por ellas. Y no puedo esperar el exceso para poderla vivir. Tengo que ir transitando y tenemos que empezarnos a acostumbrar que el ser humano es ese intercambio cotidiano de sus emociones con sus sentimientos. Dice Antonio Damasio, las emociones juegan
juegan un papel en el teatro del cuerpo. Los sentimientos juegan un papel en el teatro de la mente. Y tenemos que saber armonizar ambos escenarios, porque las emociones están acá, en las vísceras, están en mi cuerpo, y mi cuerpo reacciona, y tengo que saber leer simbólicamente cada una de esas reacciones de mi cuerpo. Pero los sentimientos están acá, y resulta que colmo de sentimientos mis emociones, las lleno de interpretaciones, y qué peligro, porque al final lo que era una respuesta intuitiva y eficaz al ambiente, ahora lo colmo de creencias, ahora lo colmo de cantidad de respuestas y de información del pasado. Entonces, el miedo que me permitió sobrevivir, ahora lo convierto en rabia para atacar. Y la emoción secundaria termina apareciendo tarde o temprano, y tú terminas enfrentándote a otra persona cuando lo que realmente estabas experimentando era una emoción completamente distinta. ¿Ok? Al crear un ambiente en la escuela en el que el docente es el mediador y los estudiantes desarrollan competencias con su trabajo individual, grupal, jugando, se puede romper todos los paradigmas. Completamente de acuerdo con este compañero. Crear el ambiente, y el ambiente emocional, ¿de quién depende? Del adulto. El niño no juzga sus emociones, aunque se le enseñe lo contrario. El niño transita por ellas, pero los adultos ya tenemos un esquema de emoción permitida, emoción no permitida, esto está bien, esto no está bien. Entonces, les decía que me quería adentrar un poco por el mundo de la percepción, y es porque el percibir la realidad se complementa con mis recuerdos, ¿ok? Y eso lo dice Lisa Feldman Barrett. Entonces, si yo completo la información con los recuerdos, si yo completo la información con mis experiencias previas, resulta que no estoy viendo lo que realmente pasa. No me entero de lo que pasa, sino que completo esta información con lo que traigo, con la historia. Y el filtro neurológico incluye, desde la epigenética, los ambientes emocionales de mamá, de la abuela, de las mujeres de mi clan, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y de la infancia, de esos primeros años de vida. Entonces, atención a cuál es el ambiente emocional en el que he crecido, ¿eh? ¿Cuál es el ambiente emocional que tuvo mamá? ¿Cuál es el ambiente emocional de esos primeros 3 años? Ese filtro neurológico es vital, porque en tu ADN puede haber expresiones genéticas que se habilitan o se inhabilitan dependiendo del ambiente emocional en el que creciste. Un embarazo de maltrato, un embarazo sufrido de alguna forma, puede estar habilitando un gen que te hace propenso a la adicción. Adicción que viene en la expresión genética de tu familia, pero que puede perfectamente inhabilitarse y no expresarse en una persona, pero que puede perfectamente detonarse dependiendo de ese ambiente emocional. Entonces resulta que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres que quedaron embarazadas en los campos de concentración tuvieron hijos y nietos que desarrollaron una hormona para vivir con pocos alimentos. Esto demuestra claramente que el cuerpo, ¿ok?, y que las emociones y el ambiente emocional en el que esas mujeres tuvieron sus embarazos les llevó a transmitir una información de supervivencia a sus hijos. Y estas personas, estos nietos, estos hijos, tenían esa hormona. Puedo vivir 2, 3 semanas sin consumir alimento alguno. Y si esto fue claramente observado, testeado, piense en qué ambientes emocionales hoy repercuten sobre mi expresión, no solo genética, ¿no?, sino también sobre mi percepción y las interpretaciones que tengo de la vida. Filtro neurológico. Filtro social. Usted nació en Piedecuesta, usted nació en Santander, usted nació en un contexto y tiene unas formas de juzgar el mundo, una realidad de observar el mundo, una forma de interactuar y relacionarse. Desde pequeño le dijeron lo que era políticamente correcto, lo que era aceptado, lo que socialmente estaba bien y lo que no. Y por tanto, desde pequeño, usted, de alguna u otra forma, actúa en coherencia con esa información. Cuando se encuentra con alguien que no piensa de esa forma, cortocircuito, y hay discrepancias y hay rechazo. Y resulta que la persona que no actúa de esta forma simplemente no trae ese filtro. En Barranquilla, que es la ciudad desde donde yo transmito hoy, encontramos que la crisis de la pandemia llegó un momento en el que acá no era aceptada.
Acá era todo Carnaval de Barranquilla. Entonces no se aceptaba la crisis. Y el costeño, el barranquillero, empezó a darse cuenta pues que la crisis era real, empezaron a morir muchas personas. Ocupamos el primer lugar a nivel nacional. Pero no entendía que estábamos en crisis, porque en nuestro inconsciente la crisis no es posible. Somos puerto, siempre debemos mostrar un rostro alegre y ser orgullosos de nuestro carnaval. Y en nuestro inconsciente colectivo estar en crisis no se percibía. Había danzas, sacaron una cumbiamba de que el coronavirus era mentira, sacaron todo tipo de manifestaciones folclóricas rechazando la crisis. Eso está en nuestro inconsciente. Nos tuvieron que encerrar más de 2 meses con toque de queda diario, desde tempranas horas, con ley seca diaria, ¿ok? Y absolutamente todo el mundo en casa. Y fue la única forma de que esto bajara. Y por eso fuimos la primera ciudad también en superar el pico, ¿no? Entonces, atención, usted nació allá, en su contexto, y esto le lleva a percibir el mundo de una forma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que quien no piensa como usted está mal? No, para nada. Tiene otros filtros. Y finalmente el filtro individual. Después de los 6 años hasta los 11 años, su cerebro sigue estableciendo conexiones neuronales a partir de sus experiencias traumáticas o no. Por tanto, usted toma decisiones en su vida, hacer una carrera, ser profesional, tener un hogar o no tenerlo. Todas sus decisiones son experiencias individuales que usted toma en coherencia con esta información, ¿ok? Entonces, qué importante que yo pueda ir comprendiendo que si yo percibo a través de estos 3 filtros, ¿quién tiene una mirada de la verdad? Por ejemplo, regresar a la escuela, ¿qué reacciones genera? Para cada uno de nosotros, una reacción diferente. Muchos, desde el miedo al contagio, otros, efectivamente, el anhelo de volver, pero espérate, ¿cómo así que vamos a volver y vamos a...? Entonces, mira cuántas reacciones. ¿Usted creen que esto se debe a la pandemia? Esto se debe a nuestra historia. Que yo me identifique hoy con una postura, con una forma de observar la realidad, tiene que ver conmigo, ¿ok? Y que yo opte más por esto que por esto, tiene que ver con mi historia. Y es que, aunque para muchos los primeros 3 meses de pandemia fue rechazo, no soporto más, quiero volver, quiero estar en lo mismo, ¿cuándo se va a acabar esto? Hoy también entramos a una nueva era, a una nueva realidad, y el ser humano se adapta así, y también ya nos hemos adaptado a un ambiente de estar en casa, y nos estamos adaptando a, bueno, esto no es tan incómodo, ¿no? A pesar de que tiene un costo altísimo, porque trabajamos posiblemente el doble, porque tenemos más cargas de estrés, porque llevamos nuestro hogar en los hombros, llevamos las guías, llevamos el mandato del rector, del coordinador, traemos todo este acúmulo de información y hoy vivo en ansiedad total. Yo cuando le digo, maestro, define tu día, yo escucho, ya yo me estreso. Es claro. Entonces, qué importante comprender que lo que yo hoy estoy decidiendo con respecto a mi vida, a mi trabajo, tiene todo que ver conmigo. Y definitivamente vamos a regresar. Es clarísimo que vamos a regresar. ¿Ok? Y es clarísimo que los niños lo necesitan. La huella neurológica que está quedando en nuestros hijos a partir del aislamiento marca un derrotero para el resto de sus existencias y su vida adulta. ¿Ok? Así como lo estoy diciendo con los otros escenarios. Sí, cuán importante que empecemos a darnos cuenta de esto, ¿no? Cómo los miedos van surgiendo. Aquí me dice Ingrid una pregunta. ¿Cómo hacer para que la sociedad rompa con esos ambientes emocionales del pasado? ¿Cómo se explica que personas que han tenido una infancia feliz, llena de amor, puedan caer en adicciones? No importa cuán protector haya sido el ambiente en tu infancia. Recuerda que el estrés emocional de tus padres, de tu madre en el embarazo, el ambiente emocional que hayan vivido, por ejemplo, tu abuela, porque cuando tu abuela estaba embarazada de mamá, su ambiente emocional lo recibió mamá y el útero de mamá. Mamá, siendo un feto, ya tenía células generativas, células generadoras de vida, ya había ovocitos, por tanto ya yo estaba ahí.
Así que ese ambiente emocional también viene de generación en generación. Y no soy víctima de él, pero sí soy responsable. Entonces, ten presente, atención, que aunque haya habido un ambiente protector en mis primeros años de vida o en mi infancia, es probable que haya una información que habilita esa expresión adictiva. ¿Lo ves? Que habilita esta reacción. Te voy a poner un ejemplo concreto ante lo que tú me dices. Tuvo una infancia llena de amor. Atención. Si llena de amor representó sobreprotección, ahí estás habilitando el ambiente de estrés suficiente para que una adicción pueda salir. Porque sobreprotección no es amor, son miedos. Yo converso mucho con mi madre y una de las conversaciones que tenía era, ella me dice, ustedes nunca se enteraron de mis discusiones con su papá. Yo es que no es necesario escucharlas, mamá. Lo que quiero que entiendas es que el niño percibe la incoherencia emocional del adulto. Y eso es un campo energético que vibra y resuena. Por tanto, aunque usted sonría en el aula de clase, aunque usted sonría, así sea remotamente por internet, si usted tiene un conflicto en casa, ¿qué transmite? ¿La sonrisa? No, transmite lo que está viviendo. Y esto vibra, esto resuena. Y esto fue muy claro desde que aparecieron los principios de la física moderna, de la física cuántica, cuando se comprendió que las partículas subatómicas daban pie a un mundo mágico. Y hasta los físicos y científicos más reconocidos históricamente en ese mundo de la ciencia estuvieron dispuestos a cuestionar todas sus verdades y empezaron a darle paso a una mirada más espiritual. Heisenberg, Schrödinger, cantidad de científicos que estuvieron dispuestos a dar el giro, ¿lo ves? Entonces, tengo que comprender que hoy todo resuena y que por tanto mi mente resuena y lo que estoy viviendo en mi corazón, en mi experiencia, resuena y se transmite, ¿ok? Claro, total, total. Me escriben, yo soy así. Ah, no, claro. Y lo completan. Y así voy a morir. Y yo le agrego, ojalá pronto. Porque una persona rígida, una persona rígida, lo único que está haciendo es haciendo que su cerebro cada segundo muera. Menos conexiones, cada vez el cableado más inhabilitado, cada vez más propenso a enfermedades cerebrales. Y esa terquedad, ¿de dónde crees que viene? Yo soy así y carajo, después de 14 décadas de hegemonía de la ciencia, los científicos más reconocidos dijeron, nos tenemos que cuestionar todo, hay que reinventarse. Y decía Heisenberg una frase bellísima, desde que empezamos a ver las partículas subatómicas y el mundo mágico que nos muestran, y es que no es causa-efecto, sino que todo es una nebulosa interconectado, creo que hay que empezarle a creer más a los poetas que a los científicos. Qué bonito, ¿no? Década de los 40 del siglo pasado. Hay que creerle más a los poetas. Entró el mundo espiritual en el mundo de la ciencia. Y yo todavía sigo de terco diciendo, soy así y así voy a morir. Dime qué crees, a dónde te lleva esta creencia. No voy a cambiar un ápice. Y lo peor, no lo digo sobre mí, se lo digo a otros. ¿Ok? Y le digo a otro, es que Edison, no pierdas tiempo. Él es así. Peor aún, ¿no? Porque él es así gracias a que ha encontrado personas que no lo cuestionan, como tú mismo que te estás dando cuenta que él es así. ¿Ves? La confrontación, yo voy a poner un ejemplo concreto. Ayer precisamente un amigo me pidió, mira, hay una pareja mayor, ellos tienen 60, 58 años, ella 58, él 60, y perdieron a su hija hace 7 meses, antes de la pandemia. La hija murió de 38 años, luego de aproximadamente 25 años de enfermedad, de un tema de cáncer en la médula, ¿no? Pero hubo una lucha muy prolongada. En los últimos 2 años, la hija se fue de casa, esta hija enferma, ¿no? Y se fue gracias a una señora que le ayudó y se fue y se independizó. Y entonces durante 1 hora y media, atención, estas personas me hablaban culpando a esa señora que apareció de que su hija haya fallecido. Yo escuché muy atento
todo el tiempo. Y durante hora y media me hablaban con rabia hacia esa mujer. Y después de escucharle, les dije, yo les he escuchado muy atentos, yo les voy a preguntar algo y les quiero, sobre todo, que me digan si lo habían pensado así. ¿Qué pasa si los últimos 2 años de su hija fueron los más felices? Y fueron gracias a esta señora, que ustedes tildan de bruja, que apareció en su vida. ¿Qué pasa si su hija lo que hizo fue liberarse, liberarlos y liberarse? Y a pesar de tener una enfermedad y estar en silla de rueda toda la vida, sintió que ese era el momento en el que se independizó y pudo soltar su hogar. ¿Qué me dicen? Estos padres duraron 2 minutos, minuto y medio en silencio, sin musitar una respuesta. Me dicen, no lo habíamos visto así. Yo, claro, adivina por qué. Porque estaba buscando culpables. Porque todas sus energías están en responsabilizar a otro. Pero si yo reescribo la historia y le doy una mirada diferente, siempre voy a ver la luz. ¿Cómo poder orientar, guiar, asesorar a nuestros hijos sin proyectarles miedos, temores? Por ejemplo, si van a comprar una moto, perfecto. Ya me imagino que ya es mayorcito. No es un niño, ¿no? Depende de qué edad tenga tu hijo también, ¿no? Si ya es mayor de 18 años, mi querida Ana, ten la certeza que ya tu hijo se labra su destino. Y que todo hijo, sobre todo los varones, ¿no? En nuestro país no logran desprenderse de su casa. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tus primeras preguntas, ¿cómo orientar, guiar sin proyectar los miedos? Primero que te digo es, déjalo ser, confía, suéltalo. Porque la única forma de que le transmitas tus miedos es pretendiendo tenerlo siempre bajo tu dominio como madre o como padre, ¿no? Al final, los dos tenemos la misma información. Pero tu pregunta me resuena mucho, ¿sabes por qué? Porque es difícil encontrar en nuestro país un hombre que de verdad haya soltado a mamá. Y dice Robert Bly en su libro Iron John, el libro se llama Juan de Hierro, es bellísimo, lo recomiendo a todos los profes varones que están aquí, porque habla precisamente de cómo para tú poder hacer tu vida, hacer un hogar, tener hijos, tienes que robar la llave de la jaula que está debajo de la almohada de mamá. En otras palabras, tienes que robar, tienes que traicionar a mamá para poder ese proceso de individuación, ese proceso de hombre completo. Las tribus esto lo tienen claro, ¿no? Los procesos de iniciación a la vida adulta la tienen clarísimo, siempre lejos de la madre. Pero las mamás, nuestras queridas madres, siempre somos sus hijitos. Entonces usted ya está casado, tiene hijos y mamá es la que le saca la cita al médico. Y mamá es la que llama para ver qué necesita el nene, ¿no? Yo todo esto lo estoy hablando por mí, ¿eh? No estoy señalando a nadie. Entonces, cuando yo comprendí que el primer paso realmente para la vida adulta real es, mamá, gracias, has sido hermosa, pero no quiero más opiniones tuyas en mi vida. Sé que esto ya genera un cortocircuito, ¿no? En más de uno. ¿Cada cuánto habla con mamá, mi querido profe? Entonces me empiezan a decir muchos, a diario, obvio, y en la pandemia más. Y yo, obvio, ¿y por qué obvio? ¿Cómo que obvio? ¿No? ¿Qué es lo que hace que tengas que estar pendiente de mamá? Y empezamos a darnos cuenta que adivinen con quién están casados. Con mamá, ¿no? Y empiezan los conflictos, porque con mamá no se casa uno. Y mamá, y termino casándome con quien mamá aprobó. Y termino realmente complaciendo a mamá. Y todos los benditos fines de año la discusión. ¿Dónde vamos a pasar el 31? Y todos los años el mismo problema. Entonces, mucha atención, ¿eh? Si yo quiero guiar, asesorar a mi hijo, el punto de partida de un padre cuando ya el hijo logra su edad adulta es, confío en ti, vuela. Y ojalá pronto. Yo lo hablo por mi experiencia. Mi hijo tiene apenas 7 añitos, pero la formación que yo le brindo a mi hijo de alguna forma es, tú coge vuelo pronto. Quiero que hagas tu vida. Y en equilibrio, conversaba con un amigo que me decía, no, yo a mi hija le estoy lavando el cerebro.
Le estoy diciendo, usted va a estudiar en la mejor universidad del mundo, que se llama la Universidad del Norte de Barranquilla. Y allí es donde usted va a estudiar, porque es la mejor del mundo, hija. Y él me dice, y todo esto para que no se me vaya. Sufrí mucho para tener yo a esa niña como para que se me vaya a ir. Este es un padre que con mucho afecto y amor está secuestrando a su hija. Y ese secuestro tiene repercusiones en la vida adulta. ¿Lo ves? Inclusive él mismo me dice, ¿no? Ah, no, no, es que la niña todavía duerme con nosotros. Y la niña tiene 10 años, algo así. ¿Ves? Entonces todo esto es, ¿qué tengo yo en mi mente? Por eso hice el ejercicio, ¿no? ¿Qué le dices al niño que va a jugar al patio? Y ustedes dijeron, ten cuidado, todos nuestros miedos. A un hijo adolescente, a un hijo que supera los 18 años, confíe y dele alas, que es lo que más necesita. Porque en muchas ocasiones lo que hago es repetirle y llenarle de miedos y repetirle que esto, que tenga cuidado, y lo sigo viendo como niño y él se sigue comportando como niño. Y digo, pero Edison, ¿cómo lo voy a soltar si es que apenas es un niño? Adivina por qué es un niño. Porque así lo sigues tratando, ¿no? Ok. ¿Cómo generar? Ah, no, más arribita. Es que por aquí estoy ya viendo las preguntas que me mandan. Segundito, se me fue arriba. Quiero buscar moto, ya. Niños con dificultades comportamentales en el aula, ¿cómo orientarlos a manejar esas emociones? Esta pregunta me la hacían ahorita en Barranca, Natalie, y te digo un poco lo mismo. ¿Qué es lo que hace que en tu aula de clase haya niños con dificultades comportamentales? Eso primera pregunta para ti. Segunda pregunta para ti. Estos niños, ¿qué tienen que ver con tu historia? Estos niños, ¿qué tienen que ver con tu vida? ¿Cuál comportamiento específicamente está llamando más tu atención? ¿Ok? Piensa que es el niño hostil, que maltrata, y en ese te concentras más. Ese es el que más te perturba. Empieza a preguntarte por ahí. La hostilidad en mí, ¿dónde? ¿Cómo estoy viviendo hoy en mi hogar? ¿Quién fue hostil en mi infancia? Y empieza a hacerte todas las preguntas, Natalie, que necesites para encontrar el tesoro en la experiencia de ese niño que tiene dificultades. Porque es tu espejo. Somos, mis queridos maestros, miren, afortunados, porque el tener un grupo asignado de niños, tener a 40, 45, que sé que el parámetro es terrible y sé que en eso el ministerio tenemos que mejorar muchísimo, pero sé que esas almas me están mostrando algo de mí. El día que yo comprendo eso, empiezo a reescribir mi historia. El día en que comprendo que la solución no es te mando a coordinación y allá vaya y habla y te excluyo de clase, sino que me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que más rechazo yo del comportamiento de este niño? ¿Qué es lo que hace este niño que me altera? Pero ahora voltea la mirada. ¿Qué es lo que hace que yo mire con amor a este otro? ¿Qué es lo que hace que lo admire? ¿Qué es lo que hace que me inspire tanta ternura? Siempre eres tú y tu historia proyectada en esas almas. Ahí tienes la fuente. Yo por eso anhelo mucho que volvamos a las aulas de clase, ¿saben? Y lo anhelo sobre todo por eso, porque la mirada de amor, la mirada de rechazo, es el espejo que has colocado en la historia de esos niños. Por eso, Natalie, lo que te digo a ti es, piensa en cuáles son las dificultades. Empieza a colocar como un embudo muy concreto. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Cómo les puedo orientar? Entonces, mis primeras preguntas son, ¿cómo me oriento yo para comprender que lo que la vida me está mostrando es algo que aún yo debo trabajar, debo trascender, debo integrar? ¿Ok? ¿Cómo generar la conciencia en mis alumnos e hijos de la responsabilidad que debe asumir con sus estudios? ¿Es culpa de la sobreprotección en el hogar? ¿Es culpa de no exigirle en el colegio? Mucha atención. La responsabilidad como tal tiene a veces un alto costo, ¿no? La responsabilidad venía mezclada con maltrato. Haga sus deberes. Ya es hora. Haga sus deberes, ¿no? Apague televisión. Haga sus deberes. Creo que es un proceso también y depende mucho también de las edades y quiero precisamente ser muy consciente de eso. Los niños les inculcamos normas, les inculcamos responsabilidades desde muy pequeños, desde muy pequeñitos. Creo que desde los 2, 3 años podemos ir asignando ya tareas, así sean básicas, y ya podemos ir asignando responsabilidades. Y esto no es quitarle su infancia, es que hay tiempo para todo. Pero por favor no le cuestiones si está jugando, ¿no? El niño,
viene a contarte tu experiencia de cómo se divirtió jugando y tú lo mandas a callar porque estás viendo noticias. O tú pegas un manotazo en la mesa porque los niños no hablan mientras los adultos hablan. Mira cuánto vamos transmitiendo. Entonces, el sentido de responsabilidad, el sentido de elaborar las tareas se inculcan en los primeros años, cuando estamos en modo hipnótico. No es que tengas que castigar. Usted lava la loza de la casa, no, pero su plato lo lleva él. Y así no lo haga bien. Pero si pongo una escalerita en el lavaplato y le echa agüita al lavaplato, con 2, 3 añitos, ya usted está forjando allí una persona responsable. Pero ¿qué pasa, compañero o compañera? No sé si eres hombre o mujer. Que empiezo a querer inculcar responsabilidades de tarea cuando ya son grandulones, cuando ya tienen 12, 13 años. Y ya ahí realmente empieza la discrepancia. Ahí lo que te sugiero, como decía un psicoanalista que escuché hace poco, es menos sermón, más testimonio y más conversación. Entonces, mi hijo tiene que lavar los platos, estoy hablando de los deberes de casa, más de los de estudio, ¿no? Pero es lo mismo, aplica igual. Entonces, es que la ropa sucia la deja en el piso. Adivina por qué la deja en el piso. Porque tú se la recoges, déjasela en el piso. Ah, pero después, ¿quién se la lava? ¿Y por qué? ¿Para que aprenda a lavarla? ¿No? Y entonces te desesperas tú, ¿no? Y eres tú que entonces terminas siempre dando una respuesta. Piensa un poco en el estudio, ¿no? Si yo quiero asumir que mi hijo asuma con responsabilidad su estudio, ¿qué ve él de mí con respecto al estudio y a la formación? ¿Qué escucha de mí con respecto al estudio? ¿Qué es lo que escucha en su entorno con respecto al estudio? ¿Cuáles son los juicios que se emiten? ¿Qué dicen los amigos? Y de pronto alguno dice, ¡qué pereza! A esto le tengo yo pereza. O escucha al adulto, ¿no? Ya yo estudié lo que tuve que estudiar, esto le toca a usted. Claro, imagínate. Entonces el estudio tiene caducidad. Mira los mensajes que transmitimos inconscientemente. Ahora pregúntate, si yo quiero que mi hijo estudie, ¿qué tal si yo soy testimonio de ello? No mostrándole los títulos y los cartones adquiridos, sino mostrándole la necesidad que yo tengo y que mi hijo me vea preparando mi clase y me vea realmente dedicando tiempo y no me vea quejándome, ¿no? Porque entonces, atención, mi hijo no es responsable con el estudio, pero mi hijo ve cómo en casa yo estoy todo el tiempo angustiado, no atendiendo a nadie y resolviendo los asuntos de la escuela. ¿Y qué afecto va a coger el niño por el estudio si yo veo cómo papá o cómo mamá está ahí todos los días sufriendo? ¿No? Empieza a preguntarle, por eso les decía, todo depende de la edad, pero empieza a preguntarle, ¿qué es lo que más te agrada a ti? Entonces me decían, no, pues si ahorita viven pegados en ese celular, que no se desprenden de ese celular. No lo juzgues, comprende qué es lo que están aprendiendo allí, cuáles son las conversaciones, dónde se conecta. ¿Qué tal si aprendes a jugar y te sientas con tu hijo y juegas y comprendes la dinámica y le haces las preguntas y lo desafías y lo retas, ¿no? Y le dices, por ejemplo, oye, ¿y sabes que yo tengo otra aplicación? Me gusta más que la tuya. Y es esto. Nos tocó. No puedo seguir negándome a una realidad que ya está ahí. Entonces, si quiero generar responsabilidad para el estudio, para los deberes del hogar, para cualquier cosa, yo soy el primero en que tiene que mostrar ese testimonio de ser responsable. Y si, ojo, me quejo de algo, no pretenda que su hijo lo vea diferente o que su hijo sí lo haga, ¿no? Porque esa frase la he escuchado en muchos hogares, ¿no? Ya yo estudié lo que tenía que estudiar, ahora le toca a usted, ¿no? ¿Cómo así? Si nunca paramos de estudiar, ¿no? ¿Cómo orientar a nuestros hijos y estudiantes para que estas emociones en época de pandemia no repercutan en su futuro a manera de malos recuerdos y emociones? Mi querida Ingrid, ya repercutieron. Y dependiendo de las edades en las que estén, así lo están viviendo. Por eso hay que cada vez más dialogar, cada vez más ir dando los pasos, ¿ya? Con todas las medidas, a que ellos vuelvan a encontrarse. Porque ya esto ha dejado una huella, ya esto tiene un recuerdo, ¿ok? Muchos niños están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de trastornos de alimentación,
precisamente por todo este largo periodo, por este periodo prolongado. Y aunque aparentemente el niño comprenda y me diga, no, sí, yo no quiero, pero mi hijo me decía hace un tiempo, el domingo fuimos a una piscina, aquí ya en Barranquilla, aquí todo se integró, pero nos invitaron a un sitio donde había solo familia, estábamos muy pocos, fuimos unas 10 personas, y mi hijo me decía, yo no quiero ir, eso me dijo hace 15 días, no quiero ir, hijo, no quiero ir, papá, porque el COVID todavía está por ahí. Entonces usa ese tono como de misterio, ¿no? El COVID todavía está por ahí. Y pone cara así como de malvado. Todavía está el COVID. Y yo, ok, dale, yo te entiendo, pero el COVID va a seguir por ahí. Entonces tú me dices cuándo, vamos. La primera vez lo acepté, ¿no? Tiene 7 añitos, ¿no? A los 8 días, vuelve y juega. Le dije, ¿y Cabaña qué? ¿Vamos? Sí, ¿sabes que sí? Entonces entendí que su miedo no era por el COVID, su miedo era porque había pasado un susto en una piscina, ¿no? Entonces él decía, ¿tiene piscina? No, otra vez vivir ese miedo. Pero ¿sabes por qué lo descubrí? Porque conversé con él. Y no simplemente me quedé observando que es que no quiere o alimentando un miedo. El diálogo es vital, pero no desde el juicio, repito, no desde el rechazo, es desde la orientación, es desde la pregunta. Si nosotros aprovechásemos como maestros el poder que tiene y la fuerza que tiene una pregunta orientadora, una pregunta transformadora, creo que criaríamos y educaríamos no con mandatos, sino solo con preguntas. Bien, ¿qué responder ante una solicitud de un docente que pida traslado porque tiene malas relaciones con sus compañeros, episodios de estrés, ansiedad y psiquiatría? ¿Será que trasladándolo se puede curar? Atención, el entorno lo puedes cambiar, ¿no? El entorno lo puedes cambiar, pero lo que hace que tengas conflictos con tus compañeros, que tengas estrés y ansiedad, es tuyo, es tu información, ¿ok? Y si es tu información, a donde te trasladen encontrarás el mismo problema. Mi invitación siempre es, no existe la comunidad educativa equivocada, no existen los compañeros equivocados, existen maestros de los cuales debo aprender. Y solo puedo pedir el traslado, esto se lo digo yo sobre todo a los directivos cuando me dicen, estoy mamado Edison, quiero ser trasladado. Y les digo con mucho afecto, pero ¿ya comprendiste qué fue lo que pasó? ¿Ya comprendiste qué era lo que te llevaba a vivir esto con tus maestros? Y empezamos a dialogar. No, me quedo. Me quedo porque ya comprendí, ahora sí, pues que ya los puedo mirar de otra forma. Pero si no los has comprendido y tu traslado o tu decisión de separarte, aquí le meto todos los temas, ¿no? O tu decisión de divorcio o tu decisión de mudarte, la haces desde la rabia y el rechazo, estás en incoherencia emocional. Por tanto, tu cerebro no completa la información y a donde vayas volveré a experimentar lo mismo. Distintas caras, distinto tiempo, distintas personas, pero el mismo problema. Entonces, qué importante que empecemos cada vez más a generar espacios en nuestras comunidades educativas, espacios dialógicos, donde podamos compartir nuestras historias, pero donde podamos compartir y comprender que todos transitamos por las emociones y que no soy víctima del otro. ¿Qué tal esa invitación que yo le hago a ustedes de hoy mismo? Reinvierta un poco el pensamiento y es, la culpa de mis desgracias, mis tragedias, mi dolor, mi estrés y mi ansiedad no viene de afuera, no la ocasiona otro, viene de lo que yo aún no integro. Por tanto, voy a trabajarlo en mí. Qué regalo tan hermoso. Si yo estoy viendo que la gente, y me decía un profe, tengo una rabia de eso, hay gente tan fresca en este tiempo, pues hay gente que se parece que estuviera de vacaciones. Y yo matándome en esta vaina y yo sufro con esa gente. Yo, adivina por qué sufres. Que tú llevas 7 meses de pandemia y no has parado. Eso se llama envidia inconsciente. Entonces rechazas a esta persona porque esta persona te está mostrando lo que tú tanto deseas en este momento. Es poder descansar y regalarte un tiempo. Pero en tu casa te enseñaron desde pequeñito, cumpla con su responsabilidad, cuide a sus hermanos, cuide a su casa. Usted, y claro, imagínate, ya de adulto, no me siento ni siquiera merecedor de unas vacaciones. Conozco maestros y maestras que les da pena decir que se fueron a dar un masaje, ¿no?
o que decidieron ir a descansar a solas y dicen, no, qué vergüenza, que van a decir que no estoy trabajando. No, imagínate. Y les da pena. ¿Lo ves? Hay gente que le da vergüenza decir que se está regalando un tiempo. Estos son programas, ¿lo ves? La rebeldía de mi niña de 7 años puede ser consecuencia del encierro. Claro, ellos empiezan ya a manifestar una respuesta, Margarita. Ellos empiezan ya de alguna forma a buscar llamar esa atención. Pero atención, ¿cuál es el ambiente emocional que estás viviendo en casa con tu hija? No de tu hija, el tuyo como adulto. Esa es la pregunta que te hago a ti. ¿Cuál es el ambiente emocional que ella está percibiendo? No el que ustedes le muestran a ella, sino el que vives tú. Nuestros hijos, a esa edad, recuerda, son nuestros espejos. Están también mostrando parte de mi incoherencia, parte de mi realidad. A veces los egos, un comentario que me hacen aquí, no dejan avanzar los procesos de transformación personal. Sí, claro, pero ¿qué es el ego? El ego no es el dueño de la casa, pero se cree el dueño de la casa. Yo no sé si el año pasado les conté ese cuento sufi que dice que el dueño de la mansión tenía que hacer un viaje. Lo voy a contar brevemente ante este llamado al ego. Me encanta traerlo. Tenía que hacer un largo viaje. Entonces llamó a uno de sus sirvientes, al de más confianza, y le dijo, te voy a pedir, por favor, que te quedes al cuidado de la mansión. ¿Ok? Yo en ti confío, eres muy capaz, por tanto te entrego el cuidado de mi casa. El amo, el dueño de casa, se fue de viaje, regresó muchos años después, y cuando regresó, el sirviente no reconocía a su amo por tanto tiempo que había pasado. Y el sirviente se atribuía ser el dueño de la casa. El amo tuvo que traer sus guardianes para sacar al sirviente de la casa. Esto es un cuento sufi, cuento milenario. Ahora yo le cuento un poco la metáfora. El ego es el sirviente, es el más capacitado, es por el que has tomado decisiones importantes en tu vida, es el que te permitió consolidar un hogar, es el que te permitió tener una profesión, el que te permite una estabilidad económica. Ese es el ego, es un gran aliado, ¿ok? Pero no es el dueño de la casa. El dueño de la casa eres tú. Y resulta que se posiciona el ego y cuando quieres recuperar tu casa tienes que traer guardianes. Adivinen cuáles son los guardianes. Mis recuerdos, mis emociones y empezar a reconciliarme con toda mi historia. Entonces, el volver a casa, que me parece una figura y una metáfora bellísima, el volver a casa es volver a abrazarme completamente y no pensar que el ego, que es un sirviente, lo es todo. Porque el ego es simplemente alguien que me sirve. Le entrego el mando, pero se lo voy a quitar. Porque el sí mismo, el self, mi historia completa, no es solo la del ego, es la de mi conciencia, que también cada vez más empieza a integrar, a aceptar. ¿No ha visto usted que me encanta cuando escucho yo ancianos, cuando escucho adultos mayores de 70 años diciendo, mira, yo a este punto hago lo que me da la regalada gana y expreso lo que me da la regalada gana? Dime quién me puede criticar. Y digo, ahí está el self en pleno. Esta persona que se expresa así, 20 años atrás, rígida, no se atrevía a decir nada. Siempre la vida es tan equilibrada y cronológicamente nos da tantos regalos que podemos aprender mucho de alguien que efectivamente llega a un punto y que dice, ya estoy más allá del bien y el mal, así que me importa que vayan a decir los demás de mí. Ya no necesitan el referente externo, no necesitan la aprobación externa. ¿Ves qué bonito? Entonces, atención, porque el ego es un sirviente. El amo de casa soy yo, con toda mi historia, con toda mi infancia, con todos mis recuerdos, y puedo siempre recuperar la casa. ¿Ok? No conocer las necesidades de los niños y sus entornos podría en mí como docente maltratarlo en muchos eventos, claro. Yo les mencionaba de un ejercicio que se llama biblioteca humana, creo que lo mencioné en Barranca. La biblioteca humana es un ejercicio que yo logré hacer en muchas instituciones educativas, es bellísimo, donde en una jornada pedagógica o en un día de desarrollo institucional, toda la institución educativa gira en torno a que cada maestro, cada miembro de la comunidad, administrativos, directivos y maestros, escriban, dibujen la carátula del libro de su vida y redacten la historia de su vida. Es bellísimo, ¿sabe por qué? Porque ya yo no veo a la persona
que está equivocada, o a la persona amargada, o a la persona que es disociadora. Dejo los juicios porque conozco la historia que hay detrás. Yo no recuerdo si fue ahora, pero si no, lo repito y ustedes me perdonarán. Con este ejercicio de la biblioteca humana encontramos en una escuela a una mujer víctima de armero, que a sus 12 añitos quedó completamente sola. Ningún familiar. Ninguno solo, ¿eh? Ni un solo familiar. Y ella sabe cómo le decían en su colegio, Amargatory. Y a ella todo el mundo la juzgaba por ser una amargada. El día de esa jornada, cuando ella contó su historia de armero, no solo le dejaron de decir Amargatory, sino que por primera vez la gente empezó a regalarle sonrisas y ella empezó a sonreír. Esto nos pasa 15, 10 años, 20, 25 años en una institución educativa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no nos conocemos. Conocemos que eres casado, que eres soltero, que tienes hijos, que eres viudo. Conocemos cosas cotidianas. Pero ¿cuánto conoces la esencia de ese alma que está ahí? ¿Cuánto conoces la historia de esa persona? Su historia de vida, sus logros, los sueños, los miedos. Ese intercambio vital. Creo que nuestras comunidades deben procurarlo cada vez más. Es saludable hacer duelo de lo vivido durante 25 años en un colegio cuando ya estamos en proceso de retiro. Y quiero entenderlo muy bien, Julio César. ¿Es saludable hacer duelo de lo vivido durante 25 años en un colegio? Ok, claro, por supuesto. Eso es un duelo, ¿no? Pero también es gratitud. Y puedes transitar por la tristeza que genera el ya no ir a estar más ahí. Pero ahora yo te invito, vive el duelo, permítete transitir por la tristeza y la nostalgia, pero pregúntate, ¿cuánto aprendí? ¿Qué le regalé? ¿Qué me regaló? Y ahí tienes una experiencia bellísima para construir para tus nietos, para tus hijos. Porque lo que realmente logramos en una comunidad educativa es realmente generar procesos de transformación. Y eso solo lo vamos a lograr cuando yo me transformo. Y qué bueno que la comunidad también te perciba nostálgico. Y qué bueno que también te sientan, ¿ok? Que te duele partir. Así ya yo me vaya a retirar. Yo creo que los educadores nunca nos retiramos de lo nuestro, ¿sabes? Todo depende de también cómo lo percibas. Pero creo que nuestro sector es un sector que nos permite estar en la mente de mucha gente. O dígame quién de ustedes ha olvidado a sus maestros. Más a unos que a otros. Pero nos siguen recordando. Y si la película Coco, donde lo importante es que te tengan una foto en el altar y no te olviden, yo creo que nosotros somos eternos, definitivamente, porque nuestra labor como maestros siempre está en la memoria y el recuerdo de nuestros estudiantes. Así que nada, agradecerle al máximo. Sentir envidia y rabia por los logros de mis compañeros me hace daño y me enferma emocionalmente. Tranquila, no te preocupes, o tranquilo. La envidia, ¿ok? Es simplemente un llamado que hace tu propia emoción para que descubras que tienes las mismas capacidades de ellos, pero que muchos de los logros que ellos están adquiriendo, no solo tú podrías lograrlos, sino que te has encargado de ver cómo los demás lo logran. Y te han inculcado también que desde pequeña, que competir con los demás requiere de que alguien tiene que ganar. Alguien tiene que sobresalir. Piensa en tu historia un poco, ¿ok? Para que exista envidia en el adulto, te inculcaron episodios y escenarios en tu vida donde había competencia y a alguien probablemente le brindaron más afecto, o eso fue lo que percibiste. ¿Lo ves? Si tienes hermanos o hermanas, busca tus espejos. ¿Qué trato recibieron tus hermanos? ¿Qué trato recibiste tú? Y muchos guardamos esa información por años, ¿no? Y al final, de alguna u otra manera, tú sigues percibiendo que el otro y los logros del otro ganan el reconocimiento que tú quisieras ganar. Entonces, cuán importante es primero comprender qué es lo que hace que yo experimente esto. Y estamos en un sector, y qué bonito que hayan escrito esto, ¿eh? Atención. Sentir envidia y rabia por los logros del otro nos hace humanos.
pero nos obliga a algo, nos obliga a comprender que lo que el otro logró, también lo logro yo, por medio de ese otro. Y que el hecho que esté al frente y me fastidie o me moleste, es porque tiene que ver conmigo. Realmente, ¿a quién envidiaba? Porque no estás envidiando al compañero, estás envidiando otra situación. ¿Qué obtienen tus compañeros cuando logran algo? Normalmente reconocimiento, elogios. ¿De quién no has obtenido aún los elogios que quieres? ¿De quién no has obtenido aún el amor y el afecto que necesitas? Por ejemplo, pero el ejemplo no es la mejor manera de enseñar. El médico me dice, no fume porque es malo, pero el médico sí fuma. Debo obedecer, pero no seguir el ejemplo. ¿Cómo un niño entiende que debe hacer? Algo así es la pregunta, ¿no? Por supuesto, el testimonio es el que arrastra, ¿no? El testimonio arrastra. Yo soy el que lo muestra. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el médico tiene no solo la fuente del testimonio que debe dar, tiene el conocimiento teórico. Pero ¿en qué médico crees más? ¿En el que no fuma y te lo dice? ¿O en el que fuma y te lo dice? ¿Cuál tiene más credibilidad? Ponlo sobre la balanza. ¿Ok? El ejemplo siempre arrastra. Es más, nosotros sensorialmente, digamos, nuestros metamodelos funcionan realmente cada vez más conectados con el ejemplo, más que con lo que me dicen. Me pueden decir de todo, pero lo que yo realmente puedo imitar gracias a estas neuronas espejos que están aquí en el lóbulo frontal es la imitación y es ver que hay una coherencia, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. A veces perdonar se me hace difícil. ¿Por qué? Porque no quieres perdonar. Así de sencillo. Porque el perdón te ha funcionado en tu vida para mantener una postura que ya hoy te es cómoda. Mucha atención, ¿eh? Cuando no perdono, en el espectro tengo varias posibilidades. La primera, no perdono para no hacerme responsable y no coger las riendas de mi vida y así poder tener a alguien a quien culpar y así justificar lo que no quiero hacer. 1. 2. No perdono para mantener a la persona que rechazo presente, así sea desde el odio. 3. No perdono porque el no perdonar genera una falsa jerarquía donde estoy por encima de la persona que no perdono. Mi pregunta para la persona que me dice, a veces me es difícil perdonar es, ¿y qué obtienes no perdonando? Ahí te queda. ¿Qué obtienes no perdonando? ¿Ok? Entonces, mi invitación para todos, y ya para ir cerrando, comprenda cada vez más sus emociones, comprenda el sentido simbólico de las emociones. Tristeza, guarda silencio, reflexiona y detente. Rabia, defiéndete, marca territorio, pon límites. Miedo, estás en peligro, ten cuidado. Logra una respuesta eficaz y recuerda que estás en peligro. Alegría, busca más experiencias como estas. Hay que seguirlas repitiendo. Este destello hormonal de dopamina que genera la alegría, necesito más de esto porque mi cuerpo recibe una descarga increíble. Por tanto, la alegría es el método más eficaz para recordar lo que debo experimentar, ojalá a diario. El asco y el repudio, atención, simbólicamente es, no huelo este ambiente tóxico, no quiero beber de esta toxicidad y de este veneno, y te dice, toma distancia. Entonces, cada emoción básica, un sentido simbólico, y por tanto un sentido simbólico que es una respuesta eficaz al ambiente. ¿Cómo dar de lo que no tengo? ¿Cómo dar amor si no lo recibo? ¿Dónde buscar el amor verdadero? Varias preguntas, ¿no? Pero ¿cómo dar de lo que no tengo? Difícil, difícil. ¿Cómo dar amor si no lo recibo? Atención, no es posible no recibir amor. No es posible no recibir amor. Porque el primer amor que recibes es el propio. Pensar que el amor debe venir de afuera es pensar que el de afuera tiene la culpa de lo que me pasa. Es igual.
La soledad se puede sentir, pero no es posible. Se puede sentir solo, pero la soledad no es posible. Usted puede sentir que no lo aman, pero no es posible no ser amado. Y me voy a entrar en una esfera que poco entro. ¿Cómo vas a decir que no recibes amor? Si hay, así no seas creyente, hay un universo que todo te lo provee y que a diario expresa el amor infinito en cada día, regalándote el amanecer y el despertar. Y si eres creyente, si tienes un Dios que todos los días muestra ese infinito amor, permitiéndote despertar y haciendo que tu cuerpo funcione sin darte cuenta ni siquiera cómo, que allá adentro pasan tantas cosas y no tienes ni idea cómo, y todavía vas a cuestionar o vas a pensar que hay ausencia de amor. Vete cada vez más arriba de la pirámide y piensa, si a diario soy fuente de amor, es porque ya ese amor está en mí y yo puedo de aquí en adelante seguirlo transmitiendo. ¿Dónde busco ese amor? Amando mi propia vida, amando mi propia historia, amando mi propia existencia. Yo le invito simplemente a que la experiencia espiritual, así usted sea agnóstico y no cree en absolutamente nada, es comprender que la misma ciencia ha demostrado que todos somos uno, que el átomo es una nebulosa y que por tanto esa nebulosa no se comporta como la materia, sino como una ventosa que efectivamente, de alguna u otra forma, como una nebulosa, perdón, que efectivamente interactúa entre sí y se entrelaza. Y por tanto, usted es el otro y el otro es usted. Y que esa conexión infinita y esa conciencia de unidad van a permitir que experimentes el amor a través del amor que puedes observar en los demás. ¿Ok? Bueno, por aquí un comentario final. A veces pienso que ir al psicólogo o al psiquiatra es mi cura para sanarme de tantos episodios emocionales. Y resulta que esto a veces me enferma más. Claro, puede pasar. Pero al mismo tiempo, acudir a un profesional puede ser de gran ayuda, ¿sabes? Pero más allá de acudir a este profesional, en el mismo ejercicio de buscar una solución, recuerda que la primera cura, el primer paso para curarte está en la forma como estás percibiendo tu vida. Y aunque el psicólogo nos permite, por medio del psicoanálisis o la terapia, ir al pasado, no siempre lo hago desde lo profundo del alma, lo hago desde la mente. Y creo que hay que conectarse cada vez con ojos más compasivos, ser cada vez más compasivos y comprensivos con nuestra historia. Esto era lo que yo quería regalarles en este día, las reflexiones que he traído, agradecerles de verdad la interacción, sus preguntas y decirles, comprendan, es válido tener miedo, pero por supuesto que es válido, estoy en peligro, pero también el miedo nos ha permitido tener respuestas eficaces desde que estábamos en la selva africana. Puedo atacar, puedo huir o me puedo inmovilizar. ¿Cuál es mi respuesta? La que yo decida. Y yo puedo perfectamente, ante el mismo miedo que no me permite de pronto pensar en el posible regreso a la presencialidad, puedo atacar precisamente esa información, me puedo inmovilizar o puedo huir. Pero algo tengo yo clarísimo y lo digo con todo el afecto del mundo. Nuestros niños necesitan pronto la interacción. Y no estoy aquí simplemente diciendo que no lo estemos pudiendo lograr porque haya un culpable, porque si algo he hablado es que no hay culpables. Es que todos podamos entre todos comprender que por ellos vale la pena empezar también a atacar nuestros propios miedos y que es justo tenerlos, es sano, nos evocan un peligro, pero tenemos también que darle otras lecturas. Así como le dije a estos padres, su hija vivió los 2 años más felices y ustedes no hacen sino culpar a quien le permitió vivir esos 2 años más felices. Eso es reescribir la historia. Tú puedes reescribirla hoy mismo y estar dispuesto a superar los miedos, comprendiendo que dar el paso por los niños y niñas, pero que dar el paso por ellos implica dar un paso por mí y que esto tiene que pasar por mi vida, tiene que pasar por mi alma. Y por tanto yo acompañaré con pertinencia, con compasión y comprensión al otro cuando he transitado esos caminos que la vida me pone al frente y que realmente me pertenecen y son los míos. Muchísimas gracias a ustedes por toda su atención.
Bueno, les queremos agradecer a todos los asistentes. Se conectaron 460 personas más o menos. Quieren agradecer al doctor Edison, a la señora secretaria de Educación, la doctora Adela Silva, a la doctora Lady Rojas del equipo de bienestar docente de la Secretaría de Educación de Piedecuesta. Los docentes han manifestado sentirse identificados con esta conferencia y están muy agradecidos por la manera tan asertiva que expone las diferentes situaciones por las que han atravesado en sus vidas. Manifiestan gratitud por estos espacios de bienestar. A usted, doctor Edison, y tienen una gran admiración y gracias por fortalecer la salud mental de los docentes en estos momentos de confinamiento. Con todo gusto, a ustedes muchas gracias. A nuestro traductor de señas, agradecido inmensamente, hermano. Yo para remate que me muevo mucho con las manos, no, gracias a ti. No, sí, Yo no sé no, si muchas gracias. a ti, Adela, yo no Carolina, sé si les facilito, gracias. no sé si les facilito a ellos o se los complico, porque yo todo el tiempo ando con las manos haciendo así. No, pero allá tenemos que llegar. Hacerle competencia. Carolina, muchas gracias. Dos, gracias. Tan pertinente la charla en estos momentos. Los docentes muy contentos. De verdad que son unos espacios de reflexión muy pertinentes para ellos. Gracias, gracias, Carolina, la doctora Diana de Despacho de la Ministra, que me ayudó a hacer ese espacio como tan rápido, porque teniendo en cuenta su agenda, sí, Eso fue de última Carolina. hora. Sí, señor, muchas gracias. A ti. Acá está Lady, también mi profesional de bienestar de la Secretaría de Educación. Gracias, Lady, a nuestro intérprete, a Andrés, nuestro ingeniero de sistemas, que estuvo muy pendiente para que todo saliera perfecto. Muchas gracias, de verdad, Dios les bendiga.